Imagina que trabajas en una empresa pequeña y un poco caótica, que fabrica y vende juguetes para niños. Hay una serie de cosas que sabes que tienes que hacer esta mañana. Te sientas en tu escritorio y comienzas a trabajar en ellos de la manera habitual, de forma metódica. Justo cuando te estás poniendo manos a la obra, pasa tu supervisora. ¿Podrías mirar este pequeño problema con un cliente difícil? No debería llevar mucho tiempo. Suspiras y escribes una nota apresurada de en qué punto has llegado en tu propia lista de tareas. Poco después, estás empezando a averiguar qué ha ido mal con este cliente cuando el jefe de la empresa entra corriendo. Es un tipo inteligente y lleno de buenas ideas, pero la organización no es su punto fuerte. Hay un gran problema con un proveedor de uno de los productos más populares de la empresa. El departamento de finanzas se ha olvidado de pagarles y necesita que les llames. Suspiras para tus adentros una vez más y garabateas otra nota de hasta dónde has llegado con la tarea de tu supervisora. Estabas avanzando con eso, pero lo que necesita el jefe ha dejado todo lo demás de lado. Llamas al proveedor. Utilizas tu tono de voz más dulce por teléfono para calmarlos y prometerles un pago inmediato. Mientras estás al teléfono, alguien pasa por tu mesa recogiendo dinero para un regalo de despedida. Le haces una señal de la forma más amable posible para que vuelva más tarde. Cuelgas el teléfono y envías un email al jefe. Luego vuelves a lo que quería tu supervisor, lo terminas y media hora más tarde vuelves a tu propia lista de tareas. Te pones los auriculares, ahora nadie puede interrumpirte. Avanzas tranquilamente cuando de repente escuchas un fuerte sonido metálico en tus oídos. Ni siquiera los auriculares lo ocultan. Es la alarma de incendios. Tranquilamente, abandonas tu mesa y todo lo que hay en ella como te ha enseñado el simulacro de incendio, y te diriges a la zona segura en el aparcamiento de la empresa. Te enteras de que ha habido un pequeño incendio en el departamento de embalaje, pero ya ha sido apagado. Vaya mañana llevamos. En este pequeño escenario, estabas realizando sistemáticamente tus tareas rutinarias, pero has tenido que lidiar con interrupciones en el camino. La vida de un microcontrolador en un sistema embebido es muy similar. Es probable que tenga un programa con un conjunto de tareas rutinarias, que comienza a ejecutar en una secuencia preplanificada. Pero hay mecanismos importantes que permiten interrupciones. Tales entradas, procedentes de un periférico o del mundo exterior, pueden interrumpir a la CPU en lo que esté haciendo y decirle que haga otra cosa. Y si una interrupción es más importante que otra, puede reclamar prioridad. Piensa en la tarea del jefe de la empresa tomando el relevo de tus supervisores. Una vez solucionada la interrupción, la CPU puede volver a sus tareas habituales. Al igual que tú, la CPU necesita tomar nota de dónde estaba y qué estaba haciendo. Si el programador lo considera necesario, la CPU puede bloquear muchas interrupciones, igual que cuando te pones los auriculares. La mayoría de las interrupciones contribuirán a asegurar que el sistema en general funcione como se espera. Sin embargo, un pequeño número de interrupciones, como la alarma de incendio en nuestro escenario imaginario, podrían estar relacionadas con la supervivencia del sistema y serán de máxima prioridad. Estas normalmente nunca pueden ser bloqueadas. Tratar con interrupciones se convierte en una parte enormemente importante de la programación de sistemas embebidos, y de eso trata este módulo. Piensa en algún momento de las últimas semanas en el que hayas estado intentando hacer algo, pero te hayan interrumpido repetidamente. Posiblemente te hayas enfadado bastante. Tu respuesta a una de esas interrupciones fue interrumpida a su vez por algo más importante. ¿Cómo lo solucionaste? ¿Hiciste algo para recordarte por dónde ibas cuando tuviste la oportunidad de volver a tu tarea original? Disfruta aprendiendo sobre las interrupciones.